Bueno, vamos directo al grano. Debajo de una de las estructuras más imponentes de todo México, el Templo de la Serpiente Emplumada, lleva 2000 años escondido un misterio absoluto. En nuestra exploración de hoy, nos vamos a sumergir en un enigma subterráneo que, francamente, está reescribiendo los libros de historia. Y ojo, porque no estamos hablando de un simple hallazgo arqueológico con un par de vasijas rotas, no. Esta es una inmersión en una realidad que desafía por completo todo, literalmente todo, lo que creíamos saber sobre la tecnología de las civilizaciones antiguas. A ver, para entender bien la magnitud de lo que estamos tratando aquí, hay que poner las cosas en perspectiva. Cuando los aztecas llegaron a la superficie de Teotihuacán, lo que encontraron fueron ruinas, un lugar completamente silencioso y abandonado. De hecho, quedaron tan maravillados que la bautizaron como el lugar donde los dioses fueron creados. Pero, y aquí viene lo interesante, la verdadera historia estaba oculta bajo sus pies. Esa realidad subterránea no era un mito, era un centro tecnológico increíblemente avanzado. La misma ciudad que albergó a más de 100,000 personas guardaba sus mayores secretos bajo tierra, simplemente esperando a que alguien los encontrara. Y no crean que descubrir esto fue nada fácil. Fíjense en esto, en el año 200 de nuestra era, los propios habitantes sellaron intencionalmente la entrada con toneladas, y me refiero a toneladas, de tierra y roca sólida. Era como si quisieran ocultar algo a toda costa. Tuvieron que pasar siglos, hasta el 2003, para que arqueólogos de Lina notaran una pequeña depresión en el suelo. A partir de ese momento fue una década entera. Sí, más de 10 años de excavación manual, sacando escombros cubeta por cubeta para poder revelar este gigantesco pasaje. Ahora, pongámosle números a esto para dimensionarlo de verdad. 18 metros. Imagínense asomarse a un edificio de 6 pisos, pero hacia abajo, directo a las entrañas de la tierra. No es un simple hoyo excavado al azar, para nada. Es una obra maestra arquitectónica cuyo ángulo de descenso fue calculado con una precisión matemática que, honestamente, sigue dejando con la boca abierta a los ingenieros de hoy en día. Y se extiende a lo largo de 100 metros con una exactitud simplemente asombrosa. Pero escuchen esto, bajar por ahí no era adentrarse en la oscuridad total. Los que diseñaron esto querían crear una experiencia visual deslumbrante. Las paredes no eran de roca gris aburrida, estaban cubiertas de polvo de hematita y recubiertas con pirita. Entonces imagínense entrar ahí con antorchas. La luz rebotaba en las paredes y creaba el efecto de millones de pequeñas estrellas titilantes. Era literalmente caminar por una galaxia subterránea, una experiencia sensorial totalmente inmersiva que simulaba el viaje por el cosmos. Y agárrense, porque si lo de las estrellas les pareció increíble, esto los va a dejar sin palabras. En lo profundo de este túnel encontraron enormes piscinas de mercurio líquido. A ver, procesemos eso un segundo. Extraer mercurio a partir del cinabrio requiere temperaturas extremas y un nivel de ingeniería química avanzadísimo. Pero ahí estaba, este líquido brillante y súper tóxico fluyendo en el inframundo, simulando ríos de plata líquida. Muy probablemente querían representar la Vía Láctea o los ríos sagrados fluyendo bajo la tierra. Es una locura. Bueno, después de recorrer 100 metros por este túnel galáctico, llegamos al premio mayor. 3 bóvedas secretas. Y adentro, más de 50,000 objetos acomodados con un cuidado extremo. Hablamos de jade traído desde Guatemala y conchas de las costas, lo que nos demuestra que tenían redes comerciales gigantescas. También había docenas de esferas de pirita, claramente usadas para rituales de poder. Pero lo que te pone los pelos de punta son 4 estatuas de piedra verde, talladas con forma humana, pero con los brazos atados a la espalda. Todo indica que las dejaron ahí como guardianes eternos de este conocimiento. Aunque siendo sinceros, los artefactos son solo una parte de la historia. Lo que realmente rompe los esquemas es el espacio en sí. Estamos hablando de una verdadera clase magistral de ingeniería. Lograron un drenaje que canaliza el agua subterránea a la perfección. Instalaron un sistema de ventilación que, 2 milenios después, sigue funcionando. Y tienen un control climático que mantiene la temperatura idéntica todo el año. Por si fuera poco, el escaneo moderno reveló que esto se conecta con otros puntos de la ciudad. Era básicamente una red de autopistas subterráneas construida cuando en otras partes del mundo apenas trazaban caminos de tierra. Y la genialidad no se quedaba en lo gigante, también dominaban lo minúsculo. Resulta que en las paredes del túnel hay grabados microscópicos, mapas estelares y fórmulas matemáticas tan chiquitas que hoy necesitamos lupas para verlas. ¿Cómo lo hicieron? Pues fabricaron lentes de obsidiana pulida. O sea, crearon instrumentos ópticos primitivos, casi como telescopios o lupas de alta precisión, para poder hacer este nivel de trabajo microscópico. Increíble. Aquí es donde tenemos que cambiar un poco el chip sobre lo que nos enseñaron.
Históricamente, siempre se asumió que las civilizaciones antiguas usaban plantas psicoactivas nada más para tener visiones en sus rituales. Pero la realidad aquí abajo es súper distinta. Descubrieron semillas psicoactivas liofilizadas de forma natural. Los sacerdotes y científicos las usaban, no para tener alucinaciones simples, sino para lo que hoy llamaríamos mejora cognitiva bioquímica. Expandían sus límites intelectuales para poder procesar esos cálculos matemáticos y astronómicos tan complejos de los que hablábamos. Todo ese poder mental enfocado nos lleva directamente a una de sus estructuras más sorprendentes, un observatorio, pero subterráneo. Sí, construyeron aberturas precisas en el techo que permitían que un rayo de luz natural entrara e iluminara marcas específicas en el suelo durante los equinoccios y solsticios. Desde allá abajo, en la oscuridad, podían predecir eclipses y marcar el calendario agrícola exacto. Y piénsenlo bien, en la antigüedad, tener el poder de predecir el comportamiento del cosmos era tener el control político absoluto. Bueno, justo cuando los arqueólogos pensaban que ya habían visto todo, la historia dio un giro de película. Encontraron algo que nadie, absolutamente nadie, se esperaba. Una quinta cámara secreta escondida aún más profundo. Y lo que había dentro, prepárense porque desafía cualquier lógica sobre lo que era posible en el mundo antiguo. En el mero corazón de esa cámara secreta encontraron una rueda de piedra enorme, pero no cualquier rueda. Estaba perfectamente equilibrada y, escuchen esto, lubricada con una mezcla de aceites vegetales que evitó que se desgastara por 2000 años. Al girar, este mecanismo enviaba ondas a través de unos canales de agua subterráneos. Básicamente crearon un sistema de transmisión acústica e hidráulica que mandaba frecuencias de sonido a lo largo y ancho de toda la ciudad de arriba. Ahora, seguro se preguntan, ¿para qué querrían mandar sonido a toda la ciudad? Pues resulta que estas ondas producían frecuencias muy específicas. La ciencia moderna nos dice que estas frecuencias inducen estados de relajación súper profundos en el cerebro. La teoría más fuerte es que lo usaban como una especie de anestesia acústica. Modificaban la conciencia para que la gente no sintiera dolor. Estamos hablando de manipular el sistema nervioso a través de frecuencias sonoras siglos antes de que existiera la medicina occidental moderna. Y claro, esto de la anestesia encaja a la perfección con todo lo demás que descubrieron ahí sobre medicina. Tienen grabados en las paredes con mapas anatómicos súper detallados del cuerpo humano. Encontraron cráneos con cirugías cerebrales o trepanaciones hechas con bisturís de obsidiana. Pero lo más fuerte no es que abrieran cráneos, es que hay evidencia de regeneración ósea, o sea, los pacientes sobrevivían y sanaban. Y para rematar, hallaron vasijas con restos de hongos que funcionaban como antibióticos naturales. Así es, antibióticos miles de años antes que la medicina del siglo XX. Y no, la ciencia no paraba en el quirófano. En otra sección del túnel descubrieron lo que solo puede describirse como un laboratorio químico en toda la extensión de la palabra. Conectaron tubos de jade huecos a vasijas de cerámica y usaban el agua de los ríos subterráneos para enfriar un sistema cerrado. Era una planta de destilación operando sin parar. Ahí purificaban tintes, creaban perfumes y formulaban medicinas complejas. En serio, lo que tenían debajo de la pirámide era como una universidad científica clandestina. Llegados a este punto, los conocimientos que manejaban ya rozan lo que consideraríamos imposible. Miren, en una de las paredes más profundas encontraron un diagrama astronómico, pero no un mapita de las estrellas que ves en la noche, no. Era un mapa del sistema solar que incluía las lunas de Júpiter y los anillos de Saturno, cuerpos celestes que son completamente invisibles a simple vista. Esto nos lleva a pensar que los instrumentos ópticos de obsidiana que mencionamos antes probablemente formaban parte de telescopios mucho más potentes de lo que nos dice la historia oficial. Todo este recorrido, todas estas maravillas técnicas nos llevan finalmente a la cámara más pequeña, la última en ser abierta hace muy poco. Adentro aguardaba el objeto más desconcertante de todos, una verdadera anomalía que ha puesto de cabeza a toda la comunidad científica internacional y que simplemente rompe las reglas. El objeto en cuestión es una esfera metálica perfecta, hecha de una aleación que hoy por hoy no se ha podido identificar. Y lo que pasa cuando te acercas a ella es de verdad de película de ciencia ficción. Primer paso, emite una energía constante que los sensores modernos registran pero no logran clasificar. Segundo paso, acercas una brújula y la aguja empieza a girar a lo loco, completamente fuera de control. Y tercer paso, el más increíble. Cualquier equipo electrónico o detector que los arqueólogos bajaban a esa zona literalmente se apagaba, se moría. Es un objeto antiguo que desactiva nuestra tecnología moderna. Y este efecto tan impresionante nos lleva a la hipótesis final, la que lo conecta todo. Esta esfera era, casi con total seguridad, el corazón tecnológico de Teotihuacán. Cuando los investigadores mapearon todo, se dieron cuenta de que cada túnel,
Cada canal de agua, cada cámara y mecanismo giratorio estaba alineado físicamente apuntando hacia esta esfera. Funcionaba como el núcleo o la fuente de energía de todo este colosal complejo científico subterráneo. Después de ver esta exhibición brutal de ingeniería, acústica, química y astronomía, nos queda una reflexión enorme. Hasta el sol de hoy, jamás se han encontrado las tumbas de los líderes de Teotihuacán. Si esta gente logró todo esto allá abajo, ¿quiénes eran realmente estos maestros del inframundo? Y quizá la pregunta que más nos debería volar la cabeza, si después de 10 años de excavación apenas estamos rascando la superficie, ¿qué más nos espera en la oscuridad, listo para reescribir la historia de la humanidad? Se los dejo para que lo piensen. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido increíble. Hasta la próxima.